Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para enterarse de todos los chismes, intrigas y pasiones que nos regalan las series de Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera debate y muchísima adrenalina: las infidelidades, las venganzas y esos personajes que, aunque los odiemos, no podemos dejar de ver. Prepárense porque hoy les traigo un recorrido por algunas de las series más impactantes que han abordado estos temas de forma magistral. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, donde analizamos a fondo las series turcas que nos roban el sueño, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, empecemos con el drama. Vamos a empezar fuerte con una serie que sin duda ha dado mucho de qué hablar, ***Sencalcap***, que en español hemos conocido como Llamas a mi puerta. Aunque a primera vista parezca una comedia romántica ligera, esta serie, en el fondo, explora algunas dinámicas de manipulación y, si lo analizamos bien, una forma de infidelidad emocional que a menudo se disfraza bajo la fachada de un acuerdo comercial. En esta serie, protagonizada por los inolvidables Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocemos la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y el sueño de estudiar arquitectura en Italia. Un sueño que se ve truncado por las decisiones empresariales de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, obsesionado con el trabajo y con una coraza emocional impenetrable. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada cuando Eda pierde su beca debido a una desafortunada coincidencia relacionada con la empresa de Serkan. Él, sintiéndose responsable a medias y viendo una oportunidad para sus propios fines, le propone un trato que cambiará sus vidas para siempre: fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su exnovia, Selin, quien está a punto de casarse con otro hombre. El género principal es la comedia romántica, pero la serie, aunque no presenta una infidelidad física directa, sí explora la idea de la traición y el engaño en sus formas más sutiles. Serkan, en su necesidad de controlar su imagen pública y de recuperar a Selin, utiliza a Eda como una pieza en su juego, sin importarle realmente sus sentimientos al principio. Aunque su personaje evoluciona drásticamente a lo largo de la serie, ese inicio turbio genera momentos de profunda tensión emocional entre ellos. Podríamos argumentar, sin temor a equivocarnos, que esta es una forma de infidelidad emocional hacia Eda, al no ser honesto con sus intenciones desde el principio y al ocultar sus verdaderos motivos detrás de una fachada de frialdad y pragmatismo. La serie nos invita a reflexionar sobre los límites del amor, la honestidad y la importancia de la comunicación en una relación. ¿Hasta qué punto es válido utilizar a alguien para nuestros propios fines, incluso si creemos que es por un bien mayor? ¿Puede el amor verdadero surgir de un engaño? Sencalcap no ofrece respuestas fáciles, sino que nos presenta un escenario complejo donde los personajes deben enfrentarse a sus propios demonios y tomar decisiones difíciles que tendrán consecuencias duraderas. Lo interesante de Sencalcap es cómo juega con las expectativas del espectador. Creemos que es una simple comedia romántica con toques de ligereza y humor, pero en el fondo se plantean preguntas profundas sobre la honestidad, la lealtad y el verdadero significado del amor en un mundo donde las apariencias a menudo son más importantes que la verdad. Además, la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real, la catapultó como un fenómeno mundial. ¿Quién no suspiró con sus miradas cómplices, sus discusiones apasionadas y la forma en que sus personajes se complementaban a pesar de sus diferencias? La serie no solo fue un éxito de rating, sino que también generó un impacto cultural significativo, convirtiendo a sus protagonistas en íconos de estilo y referentes para una generación de jóvenes que buscan el amor en un mundo cada vez más complejo. Ahora, subiendo la intensidad y preparándonos para una montaña rusa de emociones, vamos a adentrarnos en el mundo oscuro y lleno de secretos de ***Sadakat Cid***, que en español se tradujo como Infiel. Esta serie es un remake de la aclamada serie británica Dr. Foster, y la adaptación turca no decepcionó en absoluto, superando incluso las expectativas de los más escépticos. Prepárense para el drama, la traición que corta como un cuchillo, la sed de venganza que quema por dentro y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos en el nombre del amor y la pasión. Sadakat Cid nos presenta a Asia Yılmaz, una doctora exitosa y respetada, interpretada por la brillante Cansu Dere en una actuación que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Asia es una mujer fuerte e independiente que ha construido una vida aparentemente perfecta junto a su esposo, Volkan Arslan, un arquitecto carismático y ambicioso, y su hijo Ali.
Sin embargo, bajo la superficie de esta idílica existencia se esconde una verdad dolorosa que está a punto de salir a la luz. Volkan la engaña con una joven llamada Deringuclu, interpretada por Melis Sezen, una mujer hermosa y seductora que pertenece a una familia adinerada y poderosa. El género es drama, suspense y venganza, y vaya si cumple con las expectativas. La serie es un torbellino de emociones, donde vemos la devastación de Asia al descubrir la infidelidad de su esposo, la traición de sus amigos cercanos que conocían la verdad y guardaban silencio, su posterior sed de venganza que la consume por dentro y la forma en que reconstruye su vida después de que todo se derrumba a su alrededor. Volkan, por su parte, se convierte en un personaje odiado por el público, un ejemplo perfecto del hombre que lo tiene todo y lo arruina por una aventura. Un hombre egoísta y manipulador que es incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos y que justifica su infidelidad con excusas vacías y sin sentido. La serie nos sumerge en un laberinto de engaños, mentiras y secretos donde nadie es lo que parece y donde la confianza es un bien escaso. ¿Cómo puede Asia superar esta traición y seguir adelante? ¿Será capaz de perdonar a Volkan o la venganza será su única opción? ¿Qué consecuencias tendrá esta infidelidad para su hijo Ali, que se ve atrapado en medio de la guerra entre sus padres? Sadakat Sith plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la capacidad humana para el perdón. Lo impactante de Sadakat Sith es la forma en que aborda el tema de la infidelidad. No se limita a mostrar el engaño superficial, sino que profundiza en las consecuencias emocionales y psicológicas que tiene tanto para la víctima como para el victimario. La serie también explora la complejidad de las relaciones humanas, mostrando que incluso las personas que amamos profundamente pueden ser capaces de las peores traiciones. Además, la actuación de Cansu Dere es simplemente espectacular, logrando transmitir el dolor, la rabia, la frustración y la determinación de Asia de forma magistral. Su personaje se convierte en un símbolo de empoderamiento femenino y en un ejemplo de cómo superar la adversidad con fuerza y dignidad. Pero no nos quedemos solo en la venganza femenina, porque también hay series que exploran la venganza desde la perspectiva masculina, ofreciendo una visión diferente y a menudo más oscura de este sentimiento tan humano. Una de ellas es **Ecel***, considerada por muchos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos, una joya de la televisión que ha trascendido fronteras y ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Ecel nos cuenta la historia de Ömer Ukar, un joven mecánico con un corazón noble y un futuro prometedor que es traicionado de la manera más cruel por sus mejores amigos y su novia, Eysan. Es acusado injustamente de un robo y un asesinato que no cometió y encarcelado. En prisión, Ömer sufre todo tipo de vejaciones y torturas, pero también conoce a un hombre misterioso que lo toma bajo su protección y lo ayuda a transformarse en Ecel Bayraktar, un hombre rico, sofisticado y peligroso que regresa a Estambul con un único objetivo en mente: vengarse de aquellos que lo traicionaron y le arrebataron su vida. Esta serie es un thriller dramático con toques de acción y romance, donde la venganza es el motor principal de la historia. Ecel, interpretado magistralmente por Kenan İmirzalıoğlu, es un personaje complejo y atormentado, consumido por el deseo de hacer pagar a sus enemigos por el sufrimiento que le causaron. Su sed de venganza es implacable, pero al mismo tiempo lucha con los sentimientos que aún alberga por Eysan, la mujer que lo traicionó y que sigue siendo el centro de su universo. Lo fascinante de Ecel es la forma en que construye la trama de venganza. No se trata solo de un simple ajuste de cuentas sangriento, sino de un juego estratégico donde Ecel manipula a sus enemigos, los enfrenta entre sí y los destruye poco a poco, utilizando su inteligencia, su astucia y su encanto para lograr sus objetivos. La serie también explora la dualidad del personaje de Ecel, que lucha constantemente entre su deseo de venganza y el amor que aún siente por Eysan, creando un conflicto interno que lo atormenta y lo consume por dentro. Además, la serie cuenta con un guión inteligente y lleno de giros inesperados que mantienen al espectador enganchado de principio a fin, una dirección impecable y una banda sonora que eleva la intensidad de cada escena. La música, la fotografía y las actuaciones son de primer nivel, convirtiendo a Ecel en una verdadera obra maestra de la televisión turca, un clásico atemporal que sigue emocionando y cautivando a nuevas generaciones de espectadores. Ahora vamos a hablar de una serie que causó controversia y generó mucha discusión por su temática audaz y provocadora, **Yasak Elma **, conocida en español como Fruto Prohibido. Esta serie es un drama con toques de comedia negra y mucha ambición desmedida, donde las relaciones amorosas, el poder, el dinero y el estatus social se entrelazan de forma peligrosa, creando un cóctel explosivo de intrigas,
Traiciones y pasiones desenfrenadas. Yasak Elma sigue la vida de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, que viven en Estambul y tienen personalidades diametralmente opuestas. Yildiz sueña con una vida de lujo, poder y reconocimiento social, mientras que Zeynep es una joven honesta, trabajadora y con principios sólidos que busca el amor verdadero y la felicidad en las cosas simples de la vida. Sus caminos se cruzan de forma inesperada cuando Yildiz recibe una oferta tentadora de Ende Argun, una mujer rica, poderosa, fría y calculadora que quiere usarla para deshacerse de su marido, Alit Argun, un empresario exitoso y mujeriego que se ha cansado de su esposa y busca una nueva conquista. El género principal es el drama, pero la serie también tiene elementos de comedia, romance y suspense, creando una mezcla adictiva que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Yasak Elma explora temas como la ambición desmedida, la envidia corrosiva, la traición despiadada y la manipulación sutil, mostrando cómo estos sentimientos pueden corromper a las personas y llevarlas a cometer actos impensables. La serie también muestra la lucha de clases y la forma en que el dinero puede cambiar a las personas, revelando sus verdaderas caras y sacando a relucir sus peores instintos. Lo que hace que Yasak Elma sea tan adictiva es su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y multifacéticos, y la forma en que aborda temas controvertidos sin tapujos. La serie también destaca por su vestuario elegante y sofisticado, sus escenarios lujosos y glamurosos, y su banda sonora pegadiza, que crean una atmósfera de glamour y sofisticación que seduce al espectador desde el primer momento. Además, la química entre los actores es innegable, lo que hace que las relaciones entre los personajes sean aún más creíbles, intensas y atractivas. La serie también causó controversia por sus escenas subidas de tono y por la forma en que retrata a las mujeres ambiciosas y poderosas, desafiando los estereotipos de género y mostrando que las mujeres también pueden ser protagonistas de sus propias vidas, tomando decisiones audaces y arriesgadas. Sin embargo, Yasak Elma también ha sido elogiada por su guión inteligente y provocador, su ritmo ágil y dinámico, y su capacidad para entretener y provocar la reflexión en el espectador. Y finalmente, para cerrar este recorrido apasionante por las series turcas llenas de infidelidades, venganzas y personajes al borde del abismo, quiero mencionar ***Intikam***, que, como su propio nombre indica, se centra en la venganza implacable y despiadada. Esta serie es una adaptación de la exitosa serie estadounidense Revenge, y la versión turca no se queda atrás en cuanto a drama, suspense, intriga y emociones fuertes. Intikam nos presenta a Yağmur Özden, una joven hermosa e inteligente que regresa a Estambul bajo una nueva identidad para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre y la separaron de él cuando era niña. Cuando era niña, su padre fue falsamente acusado de un crimen que no cometió y encarcelado injustamente, dejando a Yağmur sola y desamparada. Yağmur creció con el único deseo de limpiar el nombre de su padre, descubrir la verdad sobre lo que realmente sucedió y hacer pagar a aquellos que lo traicionaron y le arrebataron su felicidad. La serie es un thriller dramático con toques de acción, romance y suspense psicológico, donde la venganza es el motor principal de la historia y la fuerza que impulsa a Yağmur a seguir adelante a pesar de los obstáculos y los peligros que se cruzan en su camino. Yağmur, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una mujer fuerte, inteligente, astuta y decidida, que está dispuesta a todo para lograr su objetivo y hacer justicia por su padre. Lo que hace que Intikam sea tan atractiva y adictiva es la forma en que construye la trama de venganza. Yağmur planifica cuidadosamente cada uno de sus movimientos, utilizando su inteligencia, su belleza y su encanto para manipular a sus enemigos, descubrir sus secretos más oscuros y destruirlos poco a poco, exponiendo sus mentiras y revelando sus verdaderas caras. La serie también explora la dualidad del personaje de Yağmur, que lucha constantemente entre su deseo de venganza y su necesidad de amor y conexión humana, creando un conflicto interno que la atormenta y la pone a prueba constantemente. Además, la serie cuenta con un ritmo rápido y lleno de suspense que mantiene al espectador enganchado de principio a fin, una fotografía impecable que resalta la belleza de Estambul y las emociones de los personajes, y unas actuaciones de primer nivel que elevan la calidad de la serie. Y bien, amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido vertiginoso por las infidelidades, las venganzas y los escándalos que nos dejan sin aliento y nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas.
No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series es su favorita, qué personajes aman odiar y qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, intrigas y pasiones de las series turcas. Adiós.